Muchas veces nos preguntamos realmente qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos da ese esfuerzo, esa energía para dar esa milla extra, qué es lo que hacen los vendedores, pues que tienen esa chispa para seguir adelante aún en los momentos difíciles, que no se detienen, que siempre van por sus metas, que sobrepasan inclusive sus metas. ¿Qué será lo que tienen esos vendedores para, para brillar, para seguir adelante y que los convierte en personas únicas, extraordinarias? Bueno, de eso precisamente vamos a hablar en este live de hoy, de estrellas de venta, en este live de estrellas de venta, cómo encontrar un propósito inspirador, para qué sirve el propósito, cuál es el beneficio de tener un propósito. Bienvenidos todos esta noche, esta tarde, noche o en el día, dependiendo del horario en que tú lo veas. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, 6 de la tarde, hora de Panamá, 7 de la noche, hora de Venezuela y de todos los países que tienen ese horario. Hoy vamos a hablar en este live, Estrella de Venta, cómo encontrar un propósito inspirador. La semana pasada comentábamos pues que hablamos de las 5 características, los 5 hábitos que tiene un vendedor 5 estrellas. Y de esos 5 hábitos del vendedor 5 estrellas, nos referíamos básicamente a lo siguiente. El primer hábito de un vendedor 5 estrellas es el propósito, propósitos, objetivos y metas. El segundo hábito es la preparación permanente. El tercer hábito es seguir un proceso de venta, un proceso de negocio, tener una estructura, una metodología, un patrón. El cuarto hábito es el tener un lenguaje de influencia, un lenguaje que impacte, un lenguaje persuasivo. Y el quinto hábito es la habilidad o la capacidad y la humildad para rendir cuentas. Vimos esos 5 hábitos, que son los 5 hábitos indispensables de una estrella de venta. Recordamos el pensamiento de aristotélico que decía que somos lo que hacemos de forma repetida. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Entonces, bueno, para ser excelente hay que tener hábitos. Y en la Escuela de Vendedores hemos resumido los hábitos en 5. Aquí tenemos a varias personas ya conectadas. Juan Carlos, HP Ismael, gracias por conectarse, los que están aquí. Agradezco sus comentarios. Y les hago una pregunta. ¿De dónde creen que ustedes que puede venir el propósito inspirador? ¿Cuál pudiera ser la fuente de un propósito inspirador? A ver, les lanzo esa pregunta. ¿Quién me da una respuesta por aquí? ¿De dónde puede provenir un propósito inspirador para un vendedor? Quizás tú no eres vendedor, pero pudieras tener cosas que te inspiren, que te motivan a lograr resultados. Básicamente, ¿qué es lo que te mueve? Cuando yo estaba muchacho y estudiaba, mi propósito inspirador para graduarme de ingeniero eran 2. Uno, yo siempre que iba en el bus de mi pueblo hacia la capital, siempre le decía a Dios, iba orando y le decía: Dios, dale vida a mi madre, siempre la dejaba bastante enferma, cuídamela hasta que yo me gradúe, que de allí yo me encargo. Bueno, Dios me cumplió, mantuvo viva mi madre, después yo me hice cargo y todavía me hago cargo junto con mis hermanas. Ese para mí fue un propósito inspirador. Otro propósito, eso me guió muchas veces en mi vida. El otro propósito inspirador era una deuda hipotecaria que tenía mi padre, y yo le pedí a Dios siempre que me permitiera graduarme para lograr tener el dinero suficiente y ayudar a mi padre a saldar esa deuda. Y finalmente lo logramos. Entonces esas 2 cosas me movían cuando ya yo quería abandonar la carrera o tenía dificultades que todos tenemos. Me acordaba que yo tenía ese propósito y eso me inspiraba a seguir, me inspiraba a avanzar. Entonces, ¿de dónde vienen tus propósitos? ¿Cuáles son tus propósitos? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy. El propósito, pues, es esa fuerza impulsora. Es lo más importante para un vendedor. El propósito es la fuerza impulsora que separa a los vendedores ordinarios de los extraordinarios. Y eso hay que tenerlo muy claro, que en el mundo de la venta el propósito es fundamental, porque es lo que va a marcar la diferencia entre los vendedores ordinarios de los vendedores extraordinarios. Tenemos que mantener eso en mente siempre, que si tú no tienes un propósito,
poderoso, un propósito que te emocione, un propósito que te inspire, tú no vas a lograr resultados extraordinarios. Lo que marca la diferencia entre ser un vendedor excelente y uno normal es tener un propósito inspirado. Ahora, ¿qué implica tener un propósito inspirador? ¿Para qué nos sirve tener un propósito inspirador? Bueno, por aquí alguien nos dice, Juan Carlos dice, de una meta. Sí, una meta precisamente, pero el propósito busca, y ya lo vamos a hablar un poco más adelante, Juan Carlos, es eso que te mueve, la razón por la que tú haces las cosas que haces. Entonces vamos a verlo, el propósito, cuáles son los beneficios o las implicaciones de tenerlo. Primero, que nos da claridad y foco. Si tenemos un propósito, nosotros nos enfocamos y todas las distracciones que tenemos las sabemos evadir, las podemos manejar y puede ser que tengamos distracciones, pero no le dedicamos tanto tiempo a esas distracciones, no nos paramos mucho en esas distracciones porque queremos lograr el propósito. Y el propósito es la fuente principal. En las empresas lo llaman la visión que marca la empresa. En una empresa específicamente se le conoce como la visión. En las personas lo llamamos propósito. ¿Por qué yo hago las cosas? Y el propósito también nos da claridad, nos permite ver las cosas más claras. Inclusive cuando tenemos turbulencia o nubosidades en el camino, decimos, no, pero es que yo tengo que seguir adelante porque yo tengo que resolver esto, yo lo estoy haciendo por algo mucho más grande. Entonces, eso que yo quiero lograr no me, hace que las dificultades, los obstáculos se vean pequeños ante lo grande de mi propósito, ante lo grande de lo que quiero alcanzar, de lo que quiero resolver. Entonces, lo primero que nos da, lo que implica tener un propósito, es la claridad y foco. Lo segundo que nos da es la motivación, nos da la motivación para seguir adelante, nos da esa energía, ese entusiasmo, ese motivo para entrar en acción, porque motivación no es otra cosa que tener un motivo para entrar en acción. Entonces, cuando tenemos ese motivo para entrar en acción, nosotros le damos con fuerza, no nos preocupamos tanto por las dificultades, sino que nos entramos en acción, entramos a actuar, a hacer el trabajo. Y la resiliencia, que es la capacidad de recuperarnos. Si algo no nos sale bien y nos caemos, gracias al propósito, nosotros nos podemos levantar. Nos podemos levantar, nos podemos, como el resorte, pues podemos recuperar nuestra forma de ser, podemos recuperarnos a nosotros mismos, recuperar esa esencia, porque aun cuando la situación nos esté comprimiendo, nos esté apretando, nosotros podemos recuperarnos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Y algo muy importante que nos da un propósito, nos da una conexión emocional. Nos permite conectarnos emocionalmente con algo, con ese objetivo o con esas personas a quienes queremos ayudar, porque muchas veces el propósito, como les decía el caso de mi propósito de por qué yo me quería graduar, no era el objetivo de ser ingeniero, era el objetivo de lo que yo iba a resolver al graduarme de ingeniero en mi familia. Entonces, esa conexión emocional era ver a mi padre y a mi madre felices sin tener la preocupación de esos problemas, uno de salud, otro de deuda, y yo convirtiéndome como una especie de héroe que le estaba dando esa satisfacción. Entonces, esa parte emocional yo recuerdo el rostro de mi padre la primera vez que me felicitó y se sonrió cuando me vio subiendo con mi título. Wow, ese recuerdo emocional es inolvidable. O el abrazo que me dio mi mamá cuando me dijo lo logramos. Entonces, eso es importante, esa conexión emocional que aún casi 40 años después tú te acuerdas y se te aguan los ojos. Eso es parte de la conexión emocional que tienes con ese propósito. Y cada vez que te acuerdas de eso, mientras vas en busca de eso, te permite sentir una sensación sabrosa, una sensación agradable. Entonces, eso básicamente los tres elementos fundamentales que nos da un propósito: claridad y foco, motivación y resiliencia y conexión emocional. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un propósito? ¿Cómo definir un propósito? Bueno, básicamente hay varias formas. Una, identifica tus valores y tus pasiones. ¿Qué te apasiona? ¿A qué le das importancia? Piensa también en el impacto que tu propósito como vendedor va a tener en tu vida y va a tener en los clientes, porque también tenemos que considerar el efecto cliente. Sí, muchas veces, y ya vamos a hablar del tema de las fuentes de los propósitos, pero lo más importante es que tú pienses en el impacto que va a tener ese propósito de vida en las personas, en tu entorno, en ti mismo, en todo lo que vas a ayudar
al resolver, al lograr el propósito. Y algo muy importante es que el propósito no se define de la noche a la mañana, es algo que tú tienes que reevaluar, tú tienes que estar viendo, porque a veces nos planteamos un propósito y creemos que es ese, pero en la medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que quizás el propósito hay que mejorarlo, hay que adaptarlo, no es el que creíamos, y muchas veces nos estancamos porque definitivamente el propósito que estamos siguiendo no es el más motivado. Entonces, por eso está reevaluando constantemente si vamos encaminados al logro del propósito o si es definitivamente el propósito. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del propósito? Yo he identificado 3 fuentes. La primera fuente es la fuente interna. En el caso mío era básicamente lograr algo. Muchas veces la fuente es, quiero hacer alguien, quiero lograr algo en mi vida, quiero tener algo. Entonces te motiva, la motivación es interna, por lo que tú quieres ser, por lo que tú quieres lograr. Otras veces es externa, por lo que quieres hacer para alguien. En mi caso, la fuente de mi propósito era externa, era mi familia, eran mis padres. Y hay otra fuente que es la espiritual. En el mundo espiritual, tú puedes sentir como un llamado, y muchos testimonios que he visto en las iglesias, yo sentí como un llamado, como que Dios me habló y me dijo, encárgate de esto, tienes que hacer esto. Y entonces ya ya no es porque quieras ayudar a alguien que tienes a tu lado, ya no es porque tú lo quieres lograr, sino que sientes que fue un llamado espiritual. Y en ese orden está la fuerza. Mientras las personas que sienten un llamado espiritual para hacer algo, esa es la energía más poderosa que hay. Y esas personas son impulsadas y no los detiene nada ni nadie. Cuando es externo, es la segunda fuerza. Cuando quieres ayudar a un tercero, a una tercera persona. Y la más débil de todo es cuando es por satisfacerte tú nada más. Es poderosa, pero no es tan poderosa como querer ayudar a alguien, como que es el efecto héroe o el efecto espiritual cuando tú sientes que es un llamado de Dios. Entonces, realmente esas son las 3 fuentes poderosas, siendo la espiritual la más poderosa de todas, la fuente externa, la segunda y la interna. Ahora llevemos todo esto ya para cerrar el contexto del vendedor. ¿Cómo ayuda esto a un vendedor? Un vendedor se enfrenta a muchas situaciones difíciles. Él sale a la calle a hablar con la gente que muchas veces no conoce, que no lo están esperando. Y muchas veces, aunque lo estén esperando, hay otros competidores. Los clientes muchas veces no son tan receptivos o te comparan o te dicen cosas no muy agradables o a veces no cierras la venta, se te cae la venta, pasas días o semanas sin lograr las metas. Muchas veces los vendedores pues tienen que pasar por muchas de estas situaciones en el día a día, malos tratos. Y si ellos no tienen un propósito importante en su vida, no tienen esa fuerza para seguir adelante. Ahora, también pasa lo siguiente, hay vendedores que están impulsados por su propósito interno y hay vendedores que están impulsados por el hecho de que su producto, ellos sienten que el producto que venden les apasiona la forma de resolver el problema a alguien. Me decía una agente inmobiliaria una vez que me dice, señor Andrés, a mí lo que me apasiona es cuando veo a mis clientes ya en su casa que yo les conseguí y me abrazan y me dan las gracias y los veo tan contentos que hasta me invitan a su open house. Y para mí eso es lo más importante. Más allá de las comisiones que me gano, lo que más disfruto de ser agente inmobiliario es ese momento de satisfacción. Entonces fíjense cómo esa persona, su fuente externa es la que lo lleva. No sale a vender por cumplir sus metas. No quiere decir que no las cumpla, pero lo que la mueve es esa satisfacción de ver a alguien que se mudó, ya sea alquilado o comprado, a una casa que le resuelve un problema. Y me recuerdo que esa misma persona una vez me dijo, cuando yo le pregunté, de todas las propiedades que tienes ahorita, ¿cuál es la que tú quieres vender más, la que consideras más prioritaria, la que le quieres dedicar toda tu energía y toda tu inversión? Y me dice, bueno, señor Andrés, la que yo quiero vender más en este momento es la de una señora que tiene que vender la casa porque tiene que tomar parte de ese dinero para hacerse una quimioterapia. Y eso a mí me tiene muy preocupada, muy pendiente de que yo pueda lograr venderle esa casa para que esa señora se pueda hacer su quimioterapia y pueda vivir. Y efectivamente nos enfocamos y en un mes vendimos esa casa y esta señora pudo hacerse su quimioterapia y todavía está viva. Entonces, esa es una persona que la mueve una fuerza externa, la mueve el satisfacer a los clientes. Hay agentes de seguro que me dicen, mira, lo que yo más disfruto es cuando alguien compra una póliza, pero el momento que más disfruto es cuando esa persona se le presentó una situación en su vida
y gracias a la póliza que yo le ofrecí, que yo lo convencí que comprara, después esa persona me llama y me dice, gracias, menos mal que me insististe, porque gracias a esa póliza estoy resolviendo esta situación. Entonces, esas personas están movidas por fuentes externas para vender su producto. Y he tenido lo mismo en personas que venden seguros funerarios o en personas que venden productos turísticos o inclusive personas que venden algo tan sencillo como una computadora, que disfrutan que le entreguen a alguien la computadora que la persona quiere y que ven el placer con el que se llevan el equipo que mejor les va a funcionar. Entonces dice, yo disfruto vendiendo computadoras y encontrando la computadora ideal para cada cliente. Entonces esas personas están movidas por una fuente externa que es ayudar, contribuir, no tanto por alcanzar sus metas de las comisiones que se ganan, sino que los mueve, es la pasión con la que mueven su producto, por los problemas que resuelve su producto. Entonces, eso es muy importante cuando tú tienes un propósito interno que te mueve a alcanzar metas para resolver tus problemas de vida. Pero si tú lo combinas con un producto, con un servicio, que además te genera un propósito externo, que tú sientas que tu producto no solamente te va a ayudar a resolver tus problemas económicos, a alcanzar tus metas, a lograr tu propósito, sino que adicionalmente tu producto o servicio va a darle a alguien una solución y que tú disfrutas de eso y que eso también te mueve. Esa es la combinación perfecta. Ahora, si adicionalmente sientes que tus dones que fueron dados por Dios específicamente para vender ese producto y que Dios te acompaña, te ayuda, te guía permanentemente y que es como un llamado de Dios y combina las tres fuentes del propósito, bueno, definitivamente tienes un propósito tridimensional y ese es el más poderoso de todos. El más poderoso cuando algo te impulsa a ti, tu producto resuelve problemas que a ti te encanta resolver y tercero, que sientes que Dios puso eso en tus manos y que es una bendición que viene de lo más alto. Entonces yo creo que esa es la importancia del propósito y ahora me gustaría, pues, si alguno tiene alguna pregunta, respondérsela y si no, bueno, muchas gracias por haberse conectado en este live de hoy de cómo definir un propósito que te inspire. Bueno, señores, muy buenas noches a todos los que se conectaron. Por aquí veo a Jenny Carolina, al amigo Alexis Padrón. Saludos a Jenny, Juan Carlos, todos los que están por aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, gracias Jenny. Y vamos a seguir adelante con esos propósitos inspiradores. Vamos a encontrar ese propósito tridimensional de algo interno que te mueva para lograr un propósito de tu vida, un producto que tú te sientas feliz de vender y de dárselo a la gente y que sientas que tienes los dones y el talento dados por Dios para salir adelante a ofrecer ese producto y a resolver problemas. Muchas gracias y que